Estamos conectándonos acá. Siempre se me olvida traer... eh, Bienvenida a un té para el alma, un espacio de refugio para sanar y conectar con tu poder. Hola, hola. Siempre se me olvida traer... y además ahora se me olvidó conectar mi micrófono. Bueno, ya no fue para este live. Se me olvidó traer los parlantes para que suene más fuerte la música de inicio y de cierre. Entonces vamos a guardar aquí alimentación saludable y pandemia. Bueno, y cuarentena más bien, más que pandemia, ¿no? Cuarentena. Lo publicamos y mientras a ver si se conecta alguien más. A ver si vamos avisándole ahí al resto de la gente. Ahí mi espectadora, si me pone unos corazones, a ver si llamamos a más personas de esa manera. Hola, hola, ¿qué tal? Vamos a conversar hoy día acerca de alimentación y cuarentena, sí, alimentación saludable. Voy a recordar algunas cosas básicas respecto de alimentación, ¿cierto? Alimentación, emociones, que es lo que se conjuga hoy día, además del hecho de estar en cuarentena, ¿cierto? De tener menos posibilidades, se nos conjugan las, las emociones eh, con la alimentación, ¿sí? Que estamos llevando. Y se exacerban muchas de las cosas que nos afectan normalmente en este tiempo. Está todo como más exacerbado, ¿no? Eh, Todo más, se nota más. Oye, ¿me veo bien? Siempre hago la misma pregunta. Es que en mi casa hay súper poca luz normalmente y veo que si me alejo un poco más se ve como la parte de atrás. Si me acerco se ve todo negro atrás. Eh, Normalmente, o sea, lo que estaba diciendo es que aquello que está en juego en nuestra relación con la comida, ¿sí? Hoy día está más exacerbado porque en realidad hoy día está todo como más exacerbado, ¿sí? Todo lo que nos pasaba con respecto a la maternidad también está más exacerbado. Lo que nos pasa con respecto a nuestro trabajo está más exacerbado, nuestro tema económico, ¿sí? Está todo como mucho más intenso en este contexto. ¡Ay, gracias! Muchas gracias. Me dicen ahí que se ve con buena luz. Sí. Por lo menos que me vea la cara, ¿no? que, que no se vea... o sea, que me vea la cara aunque no se vea la parte de atrás. Bueno, ya. Con eso ya... aunque parezca un poco así, medio de terror. Gracias por esos corazoncitos, sí, con esos corazoncitos vamos multiplicando y le vamos avisando a más personas que estamos conectados aquí en este Instagram Live, en este capítulo de Un té para el alma, hablando acerca de alimentación, ¿cierto? Y cuarentena. Tal vez mientras quienes están ahí me pueden ir contando cómo ha sido su viaje con respecto a la alimentación en este año ya que llevamos
de pandemia y con varios meses en cuarentena, ¿cierto? Seguramente encima. Si alguien me quiere ir contando cómo ha sido, podríamos escuchar un poquito de esas historias. Gracias, gracias por los corazones, por el amorcito. Les mando amorcito también de vuelta. Desde ese amorcito también estoy aquí hoy día haciendo este live. Eh, Quería hacerlo más temprano los días jueves, pero hoy día tenía que salir. Tenía doctor con mi hija, así que por eso estoy más tarde. Y normalmente trato de no estar más tarde porque me gusta a mí en la tarde estar más relajada. Además que tengo hartos pacientes en la tarde normalmente. Tengo días con pacientes. Entonces los días que no, trato de que sean como de entregarse completamente al relajo. Pero bueno, estamos acá para conversar de este tema que me tiene entusiasmada y, y motivada, sí, porque hay harto tema con la alimentación, sí. Y también les voy a contar de cómo ha sido mi viaje durante este tiempo. Partamos hablando acerca de cómo es normalmente nuestra relación con la comida, ¿sí? ¿Por qué nos relacionamos con la comida de la manera en que lo hacemos? ¿Por qué comemos como comemos? Y podemos encontrar algunas razones principales, ¿sí? Por ejemplo, y que de ellas se pueden derivar varias como subrazones, ¿sí? Pero principalmente comemos como comemos porque buscamos adormecer emociones, ¿sí? ¿Quién me dice aquí? Ama Chiavelo. Pasé por todo, desde la masa madre hasta hacer brotes, cocinar más y después dejarlo todo y comer en exceso, unir y venir. Sí, es algo común, ¿no? Que cuando estamos en periodos estresantes, como que tratamos de hacer de todo un poco, ¿sí? Y muchas veces también con expectativas poco realistas acerca de una misma, ¿sí? Qué tan ocupada estoy normalmente como para pensar, ¡ah, ya! Entonces me voy a volver la que tiene la masa madre, ¿cierto? La que hace la masa madre en la casa y la fermenta y la está ahí haciendo crecer. Y que normalmente si estamos corriendo siempre de allá para acá, no es tan, no es tan realista, ¿no? Que nos vayamos a mantener en eso, ¿sí? Así es que, claro, en el ir buscando y muchas veces en la motivación que tengo por el resultado, ¿sí? No sé si alguna de las que está aquí vio el capítulo anterior en el que yo hablaba del resultado y hablaba del proceso, ¿sí? Entonces nos embarcamos porque con el entusiasmo del resultado y nos olvidamos del proceso, ¿sí? De que el proceso también es parte, ¿sí? Y entonces todo lo que yo pueda querer y desear el resultado no va a ser sostenible si el proceso no va acompañado de mi autenticidad, de lo que va conmigo, de lo que me es natural, ¿sí? Muchas gracias por compartir esa experiencia, Ama, ahí. Y bueno, entonces voy a continuar con lo que les estaba contando, que ¿por qué comemos como comemos? ¿Por qué nos relacionamos con la comida de la manera que lo hacemos? Primero porque muchas veces la comida nos ayuda a adormecer emociones, ¿sí? Hemos relacionado la comida con la capacidad de adormecer ciertas emociones. Probablemente emociones que no fuimos capaces de identificar o no fuimos capaces de aprender a gestionar en nuestra niñez, ¿sí? No hubo un acompañamiento para que pudiéramos aprender a gestionar estas emociones en nuestra niñez, ¿sí? O para que incluso pudiéramos aprender a identificarlas.
hay veces que ni siquiera logramos identificarlas bien. Hola, hola ahí a las que se han ido uniendo, Viquita, Sandré Romero, Valentina, Isabel Marchant. Entonces, algo que sí está fácil y muy cercano a nosotras en nuestra niñez, ¿cierto? Es la comida. Y efectivamente la comida, además, sobre todo mientras más procesada, y en general todos hemos estado muy expuestos a alimentación muy procesada, ¿cierto? Mientras más procesada, más adormecimiento nos entrega, ¿sí? De manera inmediata. Entonces se hace la relación inmediatamente. Aun cuando yo no la tenga muy consciente, armo esta relación, ¿sí? De me estaba sintiendo un poco mal, que tal vez ni siquiera fui capaz de identificarlo muy conscientemente, ¿sí? Puede que no me haya dado cuenta que me estaba sintiendo mal, ¿sí? De niña estoy hablando, cuando se arman nuestros patrones, ¿cierto? Y luego comí esto y me sentí mejor, ¿sí? Y eso también puede ser un proceso que haya quedado más en el subconsciente, ¿sí? Y que no lo tengamos tan claramente identificado. Pero cuando uno escarba un poquito, se empieza a encontrar con este tipo de relaciones. Y entonces, ok, una de las relaciones que establecemos con la comida es para adormecer nuestras emociones. Estoy hablando de relaciones fuera de lo saludable, ¿no? Fuera de lo armonioso de la relación con la comida, que en el fondo es para nutrirnos, ¿sí? Para darle a nuestro cuerpo lo que necesita, para alimentar nuestra biología, para tener energía, etc. ¿Ya? También ocurre que cuando desde muy niñas, o desde muy niños también, pero sabemos que trabajo con mujeres, ¿sí? Así es que conozco mucho mejor el proceso y cómo se han ido construyendo las relaciones de las mujeres que las de los hombres, ¿sí? Entonces, cuando desde muy niñas hemos tenido tema con el peso o con la alimentación, ¿sí? Y desde muy niñas hemos estado a dieta, ¿sí? Desde muy niñas, esto se puede comer, esto no se puede comer. ¡Ay, gracias, Dani! Entonces eso genera algo llamado priming, ¿sí? ¿Qué es el priming? Es como la programación de nuestra mente, ¿sí? Entonces, ¿cómo programamos nuestra mente para conectar justamente con aquello que no vamos a comer? ¿Sí? Con aquello que se supone que no vamos a comer, es pensando acerca de aquello que no podemos comer. Entonces, si estamos constantemente en el no te vas a comer ese helado, ya, pero no te vayas a comer ese pastel, y lo que no vamos a comer ahora, sí, entonces tenemos aquí dándonos vuelta todo el tiempo este tipo de alimentos. Además, ocurre que cuando somos niños estamos en el proceso de formación de nuestra identidad, ¿sí? Y nuestra identidad se va formando en la medida que vamos oponiéndonos a nuestros cuidadores, ¿sí? Vamos buscando, vamos entendiendo que somos personas distintas y diferentes en la medida que de alguna manera nos diferenciamos, ¿cierto? Por ejemplo, eligiendo algo distinto, eligiendo ropa distinta, eligiendo una alimentación distinta, y vamos chequeando, ¿sí? Que es simplemente un proceso de prueba, ¿ya? De irme encontrando, de ir experimentando y viendo, ok, ¿quién soy? ¿Esto me gusta, no me gusta? ¿Lo quiero comer, no lo quiero comer? ¿Es parte de mi identidad o no? ¿Sí? Entonces, cuando siento mucho control, también ocurre que termino con queriendo afirmar mi identidad diciendo yo sí soy una persona separada de ti, yo sí tengo voluntad, yo sí tengo el control sobre mi vida, ¿cierto? Y entonces también ocurre que estoy mucho más conectada con todas aquellas cosas que me permiten afirmar mi identidad, ¿sí?
por ejemplo, hacer elecciones de una alimentación distinta a la que se me está ofreciendo o a la que se me está diciendo que tengo que tener. Y de esa manera entonces voy afirmando, ¿cierto? Ok, soy una persona distinta, ¿sí? Soy esta, además, que se empieza a armar esa identidad de soy esta persona a la que le gustan mucho estas cosas, ¿sí? A la que le gusta mucho aquello que no le hace bien, aquello que, ¿sí? O los dulces, los chocolates, etcétera. Y luego cuando crecemos, bueno, tenemos esta identidad con nosotras y tenemos este priming que les decía, que es esta como programación de nuestra mente respecto de qué es lo que está en nuestro radar, ¿sí? Como en nuestra mente está el no voy a comer pasteles, no voy a comer helados, no voy a comer chocolates o lo que sea, ¿sí? Está en mi programación mental, están los pasteles, los helados y los chocolates, no está la lechuga, no está el tomate, no está, no sé, el pescado, ¿cierto? Son otras cosas las que están ahí. Junto con lo primero que les decía, ¿no? Con tener estas asociaciones con respecto a emociones y cómo me siento. Una tercera razón es también una tercera razón que nos separa, ¿cierto?, de nuestra relación con la comida armoniosa, saludable, es cómo afecta a nuestra biología lo que comemos, ¿sí? No es algo eh, inocente, ¿sí? Efectivamente, consumir alimentos procesados nos va a llevar a tener más hambre. Nos va a llevar también a pics de ansiedad, ¿cierto? Inmediatamente, el efecto inmediato, y por eso se produce la asociación tan clara, aun cuando yo no lo tenga tan consciente, pero se produce la asociación en mí, en mi subconsciente, porque el efecto es muy inmediato, ¿sí? Mientras más procesado, más rápido es el efecto. Entonces, me adormece la ansiedad, ¿sí? De manera inmediata. Sin embargo, lo que también ocurre es que al poco rato después tengo más hambre y tengo más altos niveles de ansiedad, los que nuevamente para poder disminuir y bajar probablemente si tengo poca conciencia recurro nuevamente al mismo alimento o algún otro alimento también procesado y alto en carbohidratos, ¿sí? Pero yo diría que sobre todo procesado, ¿sí? Depende igual de cada persona. Uno necesita ir haciendo pruebas con uno mismo y experimentos para entender cuáles son aquellos alimentos naturales que nos levantan más o menos, ¿cierto? Nuestras ansiedades y la sensación de hambre, etcétera. Entonces podemos ir poniendo atención a qué es lo que nos va pasando con cada cosa que vamos comiendo y cómo reacciona nuestro cuerpo y cómo reacciona nuestra mente también, ¿sí? Porque comemos no solamente para el cuerpo, sino que comemos también para nuestra mente, para nuestras emociones, ¿sí? Para la idea que tenemos de, ¿sí? Hay muchas personas que solamente con el hecho de saber que se van a comer algo ya empiezan a sentirse, ¿sí? Porque hay un condicionamiento, ¿sí? Ahí. Entonces, ya el hecho de sentarme, me empiezo a sentir, ¿sí? Así como el hecho de sentarme frente a una ensalada, por ejemplo, sube la autoestima, ¿sí? Entonces, es muy probable, no he leído estudios, ¿sí? Hechos en ese sentido, no sé si se han hecho, pero sí se han hecho estudios respecto de que las personas se sientan frente a una ensalada y entonces les sube su autoestima. Es muy probable que si yo me siento, dame un momento, que si yo me siento frente a no sé, media luna, a un pastel, a un helado, ¿cierto? A una torta,
mi autoestima baje, ¿sí? Inmediatamente. Baja mi ansiedad, pero también baja el nivel de valoración que tengo de mí misma, ¿sí? Y eso es todo aprendido, son todas creencias, ¿sí? Que también lo vamos a ver y que también tiene un efecto en nuestra biología, ¿sí? Eh, si baja mi nivel de autoestima es porque yo también estoy pensando acerca de qué es lo que va a pasar y cómo va a ser, ¿cierto? Entonces también hay todo un trasfondo de cómo afecta finalmente mi disposición emocional cuando me siento frente a algo de comer, ¿sí? Afecta a cómo va a ser digerida, ¿sí? Cómo va a ser absorbida y cómo se va a guardar todo lo que este alimento me esté aportando. Eh, de hecho, si cuando yo esto es un proceso lleno de contradicciones, ¿sí? Porque, ok, me siento y empiezo a bajar mi ansiedad con respecto a lo que sea, ¿sí? Que me estaba preocupando, a la sensación como desagradable que tengo, ¿sí? Luego de eso empieza a subir la culpa inmediatamente y por eso también yo me atrevo a decir que baja la autoestima, ¿no? Entonces empieza a subir la culpa y eso de todas maneras aumenta nuestros niveles de estrés, ¿sí? Entonces tenemos como la percepción de que va bajando nuestra ansiedad por un lado, pero por otro lado también tenemos otro tipo de ansiedad que va subiendo, ¿sí? Es la relacionada con la culpa. Si yo como mientras estoy sintiendo culpa, entonces voy a guardar mucho más grasa, ¿sí? De la que si lo hago de otra manera. Por eso que, y aquí va un primer tip, ¿sí? Si incorporo un ritual al, al comer cualquier cosa, en cualquier momento, ¿sí? Que dura 3 segundos, 10 segundos, ¿sí? De estando frente a esto que me estoy comiendo, ya tomé la decisión, ¿sí? Respirar profundo para soltar el estrés, ¿cierto? Dejar ir ese miedo. Tomar conciencia de la decisión que acabo de tomar y agradecerle a este alimento esto que me está trayendo, ¿sí? El solo hecho de incorporar un ritual como ese puede ayudarte a que guardes menos grasas corporales, ¿sí? Entonces puede ayudarte a que la manera en que tú estás digiriendo este alimento sea distinto, ¿sí? De hecho, personas con las que yo he trabajado en el tema de alimentación han bajado de peso sin cambiar su alimentación, solamente incorporando este ritual. Este ritual va a trabajar sobre nuestras creencias, ¿sí? O sea, poco a poco vamos entrando en una creencia distinta y por lo tanto tengo una disposición emocional distinta a cuando estoy enfrentándome a lo que voy a comer y por lo tanto cambia la bioquímica de mi cuerpo, ¿sí? Y eso hace una gran diferencia. Así que ahí hay un super tip muy simple, muy fácil, que es esto de por algunos segundos, cuando me dispongo a comer algo, ¿sí? Lo que sea, entonces me centro en, ok, hacerlo desde la tranquilidad, ya tomé esta decisión y agradeciéndole a este alimento lo que me va a traer. Ojalá sepas algo de los nutrientes que tiene este alimento, ¿cierto? Y si es solamente energía, en el caso que sea un carbohidrato procesado, por ejemplo, que son muy bajos en nutrientes, entonces le agradezco esa energía, ¿sí? Que me está aportando en este momento que la necesito, ¿ya? Ahora, bueno, ahí estamos hablando de las creencias, ¿no? De las creencias asociadas a la comida. Eh, y las creencias asociadas a nosotras mismas. Todo eso cumple un rol, ¿sí? Si yo no creo que puedo, si yo no creo que tengo la capacidad de lograr ciertas cosas, entonces va a ser más difícil. Si yo creo que el hecho de cambiar mi alimentación tiene que ver con la fuerza de voluntad, por ejemplo, que es una creencia súper común, ¿sí? En las personas, creer que su alimentación se cambia a base de fuerza de voluntad, cuando la fuerza de voluntad es un mecanismo
que no permite el largo plazo, ¿sí? Es un mecanismo con el que contamos para hacer cosas de corto plazo, no de largo plazo. Entonces no es a través de la fuerza de voluntad, pero si yo creo que es a través de la fuerza de voluntad y además de eso creo que soy una persona que tiene dificultades con la fuerza de voluntad, entonces claro, también voy a tener, ahí tengo un priming, ¿sí? Tengo una programación de mi atención selectiva para conectarme con todas las oportunidades que hay allá afuera de que yo no logre cambiar mi alimentación o que yo no logre sostener una alimentación saludable en el tiempo, ¿sí? Entonces también necesito trabajar ahí, que es parte de mi identidad, ¿sí? Es parte de cómo se generó mi identidad, cómo se armó mi identidad desde niña, ¿sí? También dentro de las creencias tenemos esta idea, ¿cierto? De que necesitamos alimentarnos con alimentos que sean saludables, ¿sí? Que eso es lo bueno para nuestro cuerpo. Por lo tanto, cuando no lo hacemos, hay también una especie de castigo, ¿sí? Cuando yo me estoy alimentando de otra manera, ¿sí? Cuando no estoy comiendo lo que he decidido comer, hay una especie de castigo ahí, ¿sí? Lo hago desde el lado de, ay, me voy a dar un gustito, ¿sí? Y mucha gente, cuando trabajamos el tema de alimentación, me dicen, lo que pasa es que yo soy muy indulgente conmigo misma, ¿sí? Como que me regaloneo mucho. Eh, y en realidad es una indulgencia que está vestida de castigo, ¿sí? Hay un castigo detrás de cómo me estoy relacionando, porque yo sé que estoy comiendo algo que en realidad me está haciendo mal, ¿sí? Algo que no me está ayudando. Entonces, finalmente me estoy regaloneando, pero sé que también hay un castigo detrás de eso. Y hay un castigo porque ¿qué es lo que no he podido manejar y me estoy castigando por eso? ¿Sí? ¿Qué es lo que no he hecho que me estoy castigando por eso? ¿Quién no he sido y me estoy castigando por eso? ¿Sí? Sin embargo, también podemos tomar conciencia ahí de que hay una creencia respecto de la alimentación, ¿sí? De cómo debiera ser nuestra alimentación. La creencia de que comer engorda y comer enferma, o comer ciertas cosas enferma, o comer más de cierta cantidad enferma, ¿sí? Y eso es una creencia que también podemos trabajar, y es la creencia que yo les decía que podemos trabajar cuando incorporamos este ritual, ¿sí? Este ritual al inicio de agradecerle al alimento y de tomar con conciencia y tratar de sacar de nosotras ese estrés, ¿sí? Por la decisión que acabo de tomar, de comerme esto. Entonces, podemos también trabajar en esa creencia, ¿sí? De no a toda la gente le sucede, no a toda la gente le pasa. ¿Por qué? ¿Sí? Algunas me dirán, es genética. Ya, ¿y por qué a esa persona le tocó esa genética y a ti te tocó otra genética? ¿Sí? ¿Por qué habemos algunas, por ejemplo, que nos enfermamos, como yo no engordo, ¿sí? Pero me enfermo, ¿sí? Con la alimentación. Entonces, ¿por qué algunas personas engordan y no se enferman? Otras personas engordan y se enferman. Otras personas no engordan y se enferman. Y otras personas no les pasa nada, nada, absolutamente nada, ¿sí? Y uno lo puede mirar incluso en las mismas familias, ¿cierto? Y claro, siempre hay ciertas variantes genéticas, pero de todas maneras creo que hay mucho de creencias de por medio, ¿sí? Y entonces, si yo tengo la creencia de que comer de cierta manera enferma y engorda, nuevamente, ¿por qué para regalonearme, hago eso, ¿sí? Entonces hay un regaloneo disfrazado de castigo, que también vale la pena mirar, ¿sí? Ahora, desde una perspectiva, bueno, desde las creencias que les estoy hablando y cómo eso afecta incluso nuestra biología y la manera en la que vamos a procesar aquello que estamos comiendo, ¿sí? Y que yo eso lo he visto, ¿ya? Lo he visto absolutamente. Lo he visto en mí, lo he comprobado en mí y lo he visto en pacientes que me hablan así como de, oye, pero esto es como mágico, ¿sí? Esto de incorporar el ritual de agradecerle absolutamente a todo lo que como, ¿sí?
Y eso tiene que ver con que estoy cambiando la creencia de que esto que me estoy comiendo veneno, ¿sí? En el fondo, lo que estoy tratando de hacer con este ritual es salir de esta postura de que cada vez que como algo fuera de lo planificado, me dispongo a comer veneno, ¿sí? Y digo, ay, qué rico, sí, sí, pero por detrás tengo la culpa, ¿no? Entonces salir de esa disposición a comer veneno cambia absolutamente las cosas y eso prueba que podemos cambiar cómo nuestra biología recibe lo que le estamos dando de acuerdo a nuestras creencias, ¿ya? Y desde el punto de vista de la energía también les decía que, estoy mirando acá, tengo mi torpedo. Desde el punto de vista de la energía, también está la energía con la que es elaborada la comida, ¿sí? Yo les decía, la comida que es procesada no, suele darnos más hambre, ¿sí? Es lo que muestran como los estudios de la mayoría de las personas, ¿sí? Darnos más hambre y producirnos más ansiedad, por lo tanto perpetúa, ¿cierto? Este proceso en el que yo estoy permanentemente comiendo más de aquello. Y si lo pensamos, esa es la intención, ¿sí? O sea, ¿con qué intención las personas que están a nivel de estrategia, ¿cierto? Del Super 8, del Ricolate, no sé, que hoy día se compró mi hija, un Ricolate. Eh, no me manejo mucho en este tipo de... Por eso el Super 8, como es súper antiguo, lo cacho. Pero no sé si hay otras cosas nuevas hoy día. Sneakers, sí. Eh, Hay completamente una intención ahí y que se transmite energéticamente, ¿sí? En todo el proceso de elaboración de todo esto, además de químicamente, ¿sí? Y cómo está hecho y diseñado para nuestros cuerpos, para que sea así, para que esto sea un negocio para las personas, ¿no? Porque de qué otra manera podría ser si no tiene ningún aporte nutricional, ¿sí? Desde el punto de vista como de la necesidad, no hay por dónde, ¿sí? Entonces, de la necesidad real en el fondo. Entonces, efectivamente son creados para que generen una necesidad irreal en nosotros, ¿sí? Y eso también está a nivel energético. Pero también lo puedo trabajar, ¿sí? También lo puedo trabajar. Ahora, trabajar este tipo de creencias que están tan arraigadas en todos nosotros es complejo, ¿sí? Eh, claro, hay muchas personas que efectivamente logran, por ejemplo, a mí me pasa con las papas fritas, ¿sí? Las papas fritas, las que siempre lo comento, porque es mi debilidad. Las papas fritas reales, ¿no? No las papas fritas de cambocho, sino que las papas fritas de papas, ¿cierto? Del local del pollo asado con papas fritas, a esa me refiero. Con esas papas fritas, en general a mí me va muy bien, ¿sí? Y no me cabe duda que eso tiene mucho que ver con mis creencias. En cambio, con otras cosas, ¿sí? Ya se me hace mucho más difícil y me siento muy mal muy rápido. Siento los efectos en mi cuerpo rápidamente. Um, eh, Entonces, ¿qué hacemos cuando estamos trabajando con creencias tan arraigadas y que nos damos cuenta que nos cuesta salir de esas creencias a nosotras? Si podemos, como todas estas pacientes que yo he tenido, o como yo lo hago con las papas fritas, ¿sí? Que a mí me funciona con ciertos alimentos, pero si puedes, como algunas de mis pacientes, ¿cierto? Que han logrado incorporarlo para toda su alimentación, ¿sí? Genial. Si no puedes, porque la parte racional te la gana mucho, ¿cierto? Y esa creencia está muy, muy instalada en ti, entonces puedes empezar a buscar otros caminos, ¿sí? Y que es parte del viaje que yo estuve haciendo durante este año que llevamos ya de pandemia, ¿sí? Al inicio a mí me pasa que yo vivo acá en el Cajón del Maipo, ¿sí? En la montaña, en el campo. ¡Ay, mi amor, qué lindo dibujo! Perdón, pero aquí vino mi hija a mostrarme algo que había pintado. ¡Precioso! Muy lindo.
Eh, entonces, me pasa que vivo acá en el campo y cuando nos confinaron, ¿cierto? Eh, me pasó que me quedé lejos de todo lo que yo estaba acostumbrada a tener como parte de mi alimentación y que me ayudaba a sostener mi alimentación saludable, ¿sí? Eh, y entonces tuve que empezar un camino de, ok, ¿con qué me encuentro? Además de que al principio también, hoy día me siento mucho más tranquila, mucho más resuelta, ¿sí? Con el hecho de estar confinada. Pero en un inicio también tenía todo eso otro que estaba dándose vuelta y tratando de resolver, ¿sí? Un poco, yo siempre soy de la idea de que lo primero que necesito hacer es trabajar en las emociones, ¿sí? En la medida que mis emociones estén bien, el resto se va a ir ordenando, ¿sí? En la medida que yo estoy tranquila, el resto lo voy ordenando, ¿ya? Entonces, no saco nada con tratar de ordenar primero allá afuera y luego preocuparme de acá adentro. Entonces, lo primero que hice fue, honestamente, soltar la alimentación un poco, ¿sí? No completamente, porque yo ya llevo muchos años, tengo un hábito bien marcado, hay muchas cosas que no tengo ganas de comer porque identifico muy bien cómo me siento después de eso, ¿sí? Cómo afecta mi energía, etcétera. Entonces, no es que se me haya ido todo a la punta del cerro, pero sí solté muchas cosas, ¿ya? Entonces, no podía yo como, por ejemplo, tallarines altos en proteína o tallarines muy bajos en carbohidratos, eh, etcétera, ¿cierto? Y tal vez hay algunas cosas que uno puede hacer en la casa, pero ninguna opción, ¿sí? O sea, después de venir con una cierta carga de trabajo, ¿cierto? Que de pronto de un día para otro no me podía deshacer de esa carga de trabajo, tenía que seguirla sosteniendo de alguna manera, me deshice de algunas cosas, por supuesto, para poder sostener a mi hija. Entonces, había hartas cosas que arreglar, ¿sí? Eh, antes de meterme en la alimentación. Entonces, en realidad fui haciendo lo que fue surgiendo con lo que tenía, simplemente. Y eso significó que comí arroz, por ejemplo, más arroz de lo que comía normalmente, comí más tallarines supuestamente de estos como slow, ¿cierto? Más altos en proteína, de carosi, no sé, qué tan así sea, porque la verdad es que no sentí mucho las consecuencias, ¿sí? De comer ese tipo de cosas. Eh, bueno, el pan, sí, eh, los engañitos dulces, ¿cierto? Que acá ninguna opción de irse. Yo en Santiago me iba todo el tiempo a... Yo estaba en Santiago antes de la pandemia de lunes a viernes y los fines de semana estábamos acá. Entonces yo me iba a alguna pastelería saludable, ¿cierto? Y entonces me compraba alguna cosita por ahí. Eh, Incluso las barras de cereal, no todas las barras de cereal para mí por lo menos tienen el efecto que buscamos, ¿sí? O sea, yo puedo sentir muy rápidamente la subida de azúcar de barras de cereal que supuestamente son altas en proteína y bajas en azúcares, pero igual no tiene el efecto por lo menos. Y que acá en los supermercados de acá cerca tampoco podía encontrar, entonces me quedé sin varias cosas, ¿sí? Pero lo primero fue eso, ¿sí? Es como, ok, vamos a tratar de estar en un equilibrio un poquito más, ¿sí? Y centrarnos en eso. Eh, Entender qué está pasando con nosotras, cuáles son los temas principales, ¿sí? Emocionales, qué es lo que me tiene más ansiosa, qué es lo que me da más miedo, qué es lo que me tiene más enojada, qué es lo que me tiene más triste, etcétera, ¿sí? ¿Qué es lo que me estresa más en el día? ¿Qué es lo que está demandando más de mí? ¿En qué pongo más tiempo? ¿A qué le pongo más energía? Primero, para mí, es entender todo eso, ¿sí? Una vez que entiendo todo eso y que voy pudiendo ordenar y que voy pudiendo encontrar caminos, entonces puedo poner más ojo en la parte de alimentación, ¿ya? Y como les decía, cuando nos enfrentamos, desde la parte de la alimentación, nos enfrentamos a creencias tan instauradas en nosotras, ¿sí? Como me pasa a mí, ¿sí? Yo tengo creencias súper instauradas respecto de la alimentación saludable. De hecho, antes de que yo hiciera el cambio a una alimentación baja en carbohidratos, que es la alimentación que llevo yo hoy día, mi alimentación era baja en grasas porque yo estaba segura, convencida que eso era lo saludable, ¿sí?
Entonces trataba de no consumir muchas grasas. Trataba de no comer muchos dulces tampoco, pero comía un montón de tallarines, comía un montón de arroz, ¿sí? Un montón de papa, eh, porque en realidad no tenía idea de alimentación, ¿sí? Entonces, pero en mi mente yo estaba enmarcada dentro de lo que era alimentación saludable, porque eso era lo que había que hacer, era lo que correspondía. Eh, para cuidarse, para quererse, para estar en el mejor lugar, aunque yo siempre estaba enferma y también era súper frustrante porque tratando de siempre llevar una alimentación súper saludable porque siempre estaba enferma, ¿sí? Entonces, hoy día que estudié, que leí, que entendí, que aprendí todo eso, antes de entrar tan fuerte en el mundo de las creencias, ¿cierto? De cómo las creencias afectan y cómo nuestras creencias son capaces de cambiar la materia, ¿sí? Cómo nuestras creencias son capaces de cambiar nuestro cuerpo, nuestra biología y otras cosas más, pero al menos lo más fácil de entender es esto, ¿sí? Cómo nuestras creencias afectan nuestro propio cuerpo. Eh, entonces, claro, súper instaurada la idea de que los carbohidratos no son buenos, que hay que mantener una alimentación baja en carbohidratos, que inmediatamente la insulina se dispara, ¿cierto? Que las reservas de grasita, una serie de cosas. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Sí? Eh, Hay que buscar alternativas que nos permitan sentirnos tranquilas y de todas maneras poder hacernos esos regaloneos que nos queremos hacer, pero de verdad, ¿sí? O sea, regalonearse, como les decía recién, con algo que sabemos que nos hace mal y que tenemos esa culpa guardada aquí detrás y que nos sentamos así como también, como tratando de no escucharlo, tratando de decirle como, no, no, quédate callado, no, no, no quiero escucharte, vos, ¿sí? Pero sabiendo que está esa voz ahí, así como de me estoy envenenando, ¿sí? Eh, no tiene ningún sentido. Entonces, tratar de buscar alternativas que me permitan eh, regalonearme, pero de verdad, ¿sí? Sintiendo que estoy absolutamente entregándome a algo bueno, ¿sí? Y hoy día, cuando yo empecé con esta alimentación, hace varios años atrás, no, casi no habían alternativas. Hoy día tenemos varias alternativas, tenemos hartas alternativas. Y algo que yo no había probado, porque yo había sacado el pan, bueno, nunca comí tanto pan, ¿sí? Pero yo había sacado el pan de mi dieta absolutamente. Porque claro, me daba espacio para comer estas otras cositas, estos pastelitos saludables, helados saludables, qué sé yo. Eh, y estando acá en cuarentena y sin ninguna posibilidad de nada, claro, empecé a caer en otras cosas, ¿no? Como les decía, efectivamente a comer pan, a comer pasteles de por acá, ¿cierto? Con harta azúcar. eh, y de qué manera entonces podía encontrarme con algo y lo que probé, por ejemplo, que he estado probando los últimos meses ha sido el pan cetogénico, que es pan bajo en carbohidratos. Normalmente es alto, más alto en grasas, ¿sí? Y algunas veces más alto en proteínas también, depende de con qué lo hagan. Eh, y en general buscar estas alternativas, ¿sí? Que son, que incluso hoy día se habla harto del keto vegano, ¿sí? Porque esa es una de las cosas que tiene el keto, ¿no? Que es como alto en, en maltrato animal, aunque no necesariamente tiene que ser tan alto en proteínas la alimentación cetogénica. O la alimentación baja en carbohidratos, que es realmente la que yo llevo. Yo no llevo una alimentación cetogénica, yo llevo una alimentación baja en carbohidratos. Eh, y no necesariamente tiene que ser tan alta en proteínas, no necesariamente tiene que ser tan alta en grasas animales, ¿sí? Sino que también hay hoy día una corriente keto vegana. Entonces, les cuento esto porque les estoy contando de mi experiencia y porque es parte de lo que yo siempre he predicado con respecto a la alimentación, que es probar, ¿sí? Experimentar, es probar en mí, es mantenerme consciente de mí para poder tener mucha claridad de cómo me afectan, cómo me siento
cuando como esto o cuando como esto otro, ¿sí? Cuando yo tengo súper claridad de que si yo como esto me da hambre mucho más rápido, es más difícil tomar la decisión. Cuando yo tengo súper claro que si como esto, después tengo sueño, es más difícil tomar la decisión. Cuando yo tengo súper claro que cuando como esto me siento un poco mareada y como que me cuesta un poco más pensar, por ejemplo, es mucho más fácil tomar la decisión. Pero tengo que tenerlo claro, tengo que hacer el ejercicio de observarme, de probar, de comer ciertas cosas y observarme y ir viendo, ok, esto es lo que me sucede, esto es lo que me pasa. No hay que hacerlo durante 2 meses, 3 meses, ¿sí? A conciencia uno lo puede hacer un par de semanas y después de eso mantener la actitud, ¿cierto? De querer seguirse observando, de querer seguir entendiendo qué es lo que me va pasando, ¿sí? Y no de volver a entrar en este automático en el que no tengo idea qué es lo que pasa conmigo, eh, que, que, que cómo me afecta lo que como o no, ¿sí? Por ejemplo, yo cuando cambié mi alimentación no tenía idea que podía sentirme más clara a nivel de mente, ¿sí? Piensen que yo cambié mi alimentación a los 30 y algo, ya no sé bien, pero debo haber tenido unos 34 a lo mejor. Eh, la cantidad de años que viví con una mente nublada, no sé cómo le dicen, se me olvidó la palabra ahora, pero tiene un nombre eso. Eh, sin saber que ese no era mi estado natural, ¿sí? Y sé que no es mi estado natural porque hoy día que mi alimentación es absolutamente natural, mi mente funciona absolutamente distinto, se siente distinto, ¿sí? Tengo un nivel de claridad mental importante, que me genera mucho menos cansancio, ¿sí? Porque antes para poder analizar algo, pensar algo, era una nube que yo nunca supe que tenía, ¿sí? El nivel de energía tampoco nunca supe, ¿sí? Y tampoco nunca supe que a mí me dolía el estómago y me mareaba y me sentía mal. Me pasaba todos los días, era mi estado de siempre. Entonces yo cuando me di cuenta que eso me pasaba, eh, cuando empecé a hacer el cambio de alimentación, ¿cierto? Y en algún momento comía algo que no me hacía bien, ¿sí? Por ejemplo, si yo me como un gran pedazo de torta, así merengue, como bien, bien azucarado, claro, al rato me empiezo a sentir así, como me sentí toda la vida antes, ¿sí? Como me sentí durante más de 30 años. Y nunca supe, ¿sí? Antes, cuando yo me sentía así, me decían, ¿cómo te sientes? Yo decía, bien, porque yo creía que eso era sentirse bien. Eh, y entonces, bueno, en este experimentar y descubrirse, ¿sí? Les invito a que vayan buscando cuáles son aquellas cosas que les van ayudando a ustedes. Yo he descubierto ahora, en estos últimos meses, ¿cierto? He descubierto estos panes cetogénicos y queques cetogénicos, ¿sí? ¿Qué es lo que, bueno, normalmente la alimentación cetogénica lo que hace es que genera mayores niveles de saciedad. Hay muchas personas que creen que la alimentación cetogénica, o sea, que creen que las cosas cetogénicas no les gustan, porque confunden esta sensación de saciedad. Yo siento que ya no puedo comer más, ¿sí? Ya no sé cómo meterme más, entonces digo, es que no me gustó este queque, ¿sí? Porque del otro sí que me puedo sentar y me puedo comer el queque completo, ¿sí? De un momento a otro. Pero en realidad lo que va pasando con esta alimentación es, si ponemos atención, ¿sí? Es que ya no me puedo comer el segundo trozo o el tercer trozo. Ahora depende también, ¿ya? Pero ahora les explico eso. Ya no me puedo comer el segundo o tercer trozo porque en realidad me siento ya saciada, ¿sí? Y en ese momento tengo la oportunidad maravillosa porque siento las ganas de seguir comiendo. Y eso es sentir mi ansiedad, absolutamente la ansiedad, sin distraerme con esta sensación estomacal, de vacío estomacal,
¿sí? Que me hace ir directo a que, tengo hambre, voy a comer más. Entonces, sin distraerme con esa sensación de vacío estomacal, puedo quedarme ahí, ¿sí? Y entender qué pasa conmigo. ¿Cuál es esta ansiedad? ¿De dónde viene esta ansiedad? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que me está costando manejar? ¿A qué le tengo miedo? ¿Qué me falta? ¿Qué me sobra? ¿Sí? Poder revolver, poder como escarbar un poquito en esa sensación de ansiedad, ¿sí? Y aquí es la salvedad que les iba a hacer yo, que esto ocurre cuando yo incorporo algunos elementos de alimentación cetogénica, por ejemplo. Ocurre siempre y cuando yo tengo una alimentación más o menos limpia, ¿sí? Como en mi caso, yo tengo una alimentación bastante limpia, ¿ya? Baja en carbohidratos, no llega al nivel cetogénico, pero baja en carbohidratos, pero eso ya me permite llegar a un nivel en el que yo siento esta saciedad, ¿sí? Y siento esta dificultad también siento las ganas de, pero seguiría comiendo, ¿no? Pero como les digo, ahí uso la oportunidad para entender qué está pasando conmigo, ¿sí? Ok, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que no he resuelto y que quiero resolver comiéndome otra cosa? ¿Sí? Muy lindo, mi amor. Te está quedando todo precioso, como un arco iris. Este no es el mismo. No, es otro. Bien. Entonces les invito a probar estas cosas. Otra cosa que mencioné antes también que yo utilizo hace tiempo son las barras de cereal altas en proteína, bajas en carbohidratos, pero que sean absolutamente naturales, ¿sí? Que sean en el fondo elaborada que sea comida real, ¿sí? Que no sea comida química, ¿ya? También les recomiendo usar estos queques. Yo hoy día estoy comiendo de la Santana, le estoy comprando a la Santana Low Carb. También tienen ahí una granola, ¿sí? Baja en carbohidratos. Que la encuentro exquisita, pero yo no soy tan dada a la granola. Prefiero mis pancitos, tienen un pan de aceituna, por ejemplo, pan de cebolla, entonces con eso voy cambiando, ¿cierto? Aunque me encante el de aceituna. Pero de pronto igual siento como estoy un poco aburrida y como son alimentos muy... bueno, muy nutritivos, ¿no? Pero quería usar otra palabra. También un poco pesados, ¿sí? A veces, por el nivel de grasa. Pero no es pesado en el sentido de me comí una panzada de papas fritas, ¿cierto? Y siento como el hígado me queda. No, sino que lo siento en el estómago, ¿sí? Que ayuda mucho a la saciedad. El consumo de grasa ayuda muchísimo a la saciedad, ¿sí? Y el consumo de proteínas también ayuda muchísimo a la saciedad. Y también van controlando los niveles hormonales, que van a hacer que tengamos más o menos hambre después, que van a hacer que van a diferenciarse de cómo se va a guardar la grasa y cómo se va a digerir todos los nutrientes de lo que estamos comiendo, ¿sí? Y bueno, y ahí están esas alternativas, ¿sí? Para mí ha sido súper salvador, porque claro, tomo desayuno y quedo bien tranquila desde el punto de vista como físico, ¿sí? Probablemente también desde el punto de vista como de la ansiedad, del hambre por ansiedad. Y eso me permite entonces enfrentar el día de manera distinta. Este tipo
juego también de, por ejemplo, de queques. Tienen un queque de chocolate, queque de limón y de otros sabores más. Yo soy como... me gusta el chocolate, entonces me quedo con el de chocolate. Pero, y no solamente en la Santana Low Carb, sino que hay muchas otras hoy día. Panaderías haciendo estos panes bajos en carbohidratos, que yo los recomiendo más que los de masa madre, ¿sí? Masa madre a veces, o sea, masa madre en términos de cómo nos sentimos, pero en términos de manejar la ansiedad, yo diría que los cetogénicos son los mejores. Y bueno, ¿y qué es lo que vamos haciendo con esto? Que podemos ir controlando todos esos antojitos, ¿sí? Estos antojos de comerse algo dulce, de que el helado, de que el pastelito, de todas esas cosas baratas, esas chucherías que le decimos con mi hija, que podemos ir teniendo en la casa. La alimentación cetogénica es más cara, pero absolutamente recomendada a ojos cerrados, porque si yo mantengo una alimentación más o menos limpia y le agrego ciertos elementos cetogénicos, voy a bajar mi cantidad de ingesta de alimento. Me voy a sentir mucho mejor, voy a tener mis hormonas mucho más equilibradas, voy a estar tranquila con mis creencias, ¿sí? Sintiendo que me estoy ofreciendo algo que es realmente bueno y que cuando me voy a regalonear es un regaloneo verdadero. Entonces, todo ese conjunto de variables que podemos gestionar a través de este tipo de alimentación me parece súper positivo, ¿sí? Me parece que ayuda a lo que estamos queriendo lograr. Y salir de toda esa cosita pequeña de aquí y de allá, de ese picoteo constante, y tener algo que a uno le gusta, ¿sí? Eso es súper importante. Poder encontrar, probar, hasta encontrar aquellas cosas que nos gustan, ¿sí? Aquellas cosas que nos hacen sentir que no es que me esté privando, ¿sí? Me estoy dando, de entre todas estas cosas que me gustan, me voy a ofrecer esta que es la que además me hace bien, ¿sí? Creo que eso es súper importante también, poder encontrar ese tipo de cosas en nuestra alimentación, y para eso también hay que probar, ¿sí? Y entonces tengo hoy día, por ejemplo, tengo estos panes, tengo estos queques, tengo estas barritas, que son las que me van ayudando y me van sosteniendo. Entonces bajé el consumo de arroz, bajé el consumo, porque claro, cuando llego a la hora de comida, como me he comido un pancito, por ejemplo, a la hora de 11, entonces ya no necesito ponerle el arroz que le pongo al resto de las personas de mi familia, y solamente me puedo comer lo otro, ¿sí? O los vegetales o la proteína. Ay, mi amor precioso, muy lindo. ¿Estás entretenido? Sí. Qué bueno. Y el cambio de lo que he podido nuevamente experimentar es increíble, ¿sí? No me di cuenta porque como fui haciendo el cambio también de manera paulatina al inicio de año, ¿sí? Haciendo este cambio de manera paulatina, de empezar a entrar en esta alimentación menos saludable, ¿sí? No me di cuenta de cómo se había deteriorado nuevamente mi calidad de vida, ¿sí? Y ahora que hace poco retomé, gracias a estas ayudas que encontré, ¿cierto? En el pan y el queque cetogénico, bueno, y unas ensaladas también que estuve en el verano, ensaladas de 3F, que también las encontré súper buenas porque vienen listas y todo, y eso también me ayudó a retomar. Entonces, ¿qué cambios noté inmediatamente? Nuevamente la energía, ¿sí? Subió de nuevo mucho mi energía. La calidad del sueño, ¿sí? Mejoró muchísimo la calidad del sueño nuevamente en mí, y que yo ya no me había dado cuenta, ¿sí? Dos cosas de las que yo no me había dado cuenta nuevamente. Los dolores premenstruales y la hinchazón premenstrual.
desapareció absolutamente de nuevo, ¿sí? Que yo sí me había dado cuenta y había dicho, uy, pucha, seguramente es por la alimentación que de nuevo me volví a sentir hinchada, con dolor, decaída, con menos energía, ¿cierto? Al inicio de la menstruación y también como una menstruación como más retenida la estaba sintiendo yo, ¿sí? Y ahora que de nuevo ya retomé mi alimentación como la estaba teniendo antes, volví, ¿sí? Ya no hay hinchazón, yo no me veo distinta, ¿sí? Mi vientre no lo veo distinto en los días en que tengo mi menstruación. Eh, Tampoco me bajó la energía, ¿sí? Que era algo que me estaba pasando antes. Eh, entonces, todos esos cambios, ¿sí? Me parece, me motivaron de alguna manera a estar aquí hoy día compartiendo esto, a contarles nuevamente, a hablar nuevamente acerca de alimentación, que hace tiempo que no hablaba de temas de alimentación. Eh, pero me pareció importante, ¿sí? Poder mostrar cómo sin darme cuenta en el año que pasó, mi calidad de vida efectivamente había decaído al decaer mi alimentación, ¿cierto? Y cuáles fueron las ayudas que encontré para poder retomar esta alimentación real, esta alimentación saludable, esta alimentación nutritiva, eh, esta alimentación que también las cosas que uno compra en general de este tipo son hechas con bastante amor, con cariño, ¿sí? Con dedicación. Son personas que tienen normalmente una historia con la alimentación también, al menos los impulsores que hay detrás, ¿sí? Y eso creo que también es importante. Así es que eso era lo que quería compartir en este Instagram Live. Bien, precioso, cada vez estás pintando más rápido. Eso era lo que quería compartir en este capítulo 17 de Un té para el alma, y espero que para quienes han estado aquí hoy día haya sido un aporte, para quienes lo vean después también sea un aporte, y me puedan dejar sus comentarios respecto de cómo ha sido su alimentación durante este tiempo, cuáles han sido los desafíos que han tenido. También las dejo invitada. He estado pensando hace varios meses que no hago programas de mentalidad saludable, que es el programa de coaching terapéutico que hago yo para mejorar nuestros hábitos de alimentación, nuestra relación con la comida. Pero también les dejo invitadas, si algunas quisieran, podrían hacer algún formato grupal del programa Mentalidad Saludable este año. Entonces, si alguna estuviera interesada en unirse, podríamos hacer un pequeño grupito y armar ese programa este año que pareciera ser tan necesario en estos momentos. Así es que nada, pues les dejo ahí esa invitación, les dejo aquí esta información, la experiencia, los tips que les compartí, y estamos en